23 de marzo de 1945. Son las 10:47 de la mañana. El aire sobre la Alemania ocupada es una mezcla espesa de humo de artillería, polvo de escombros y el olor metálico del miedo. En el interior de su avión de mando, un C-47 convertido en una oficina volante, Winston Churchill permanece en silencio. El hombre que personificó la resistencia británica contra el nazismo observa por la ventanilla buscando en el horizonte las señales de lo que él cree será el capítulo final de la gloria del Imperio británico. A pocos kilómetros de distancia, el Rin, esa barrera mítica y traicionera que ha protegido el corazón de Alemania durante siglos, aguarda. Churchill no está aquí simplemente para observar una maniobra militar. Ha venido para presenciar la Operación Plunder, el cruce del río más grande, más caro y más meticulosamente planeado desde el desembarco de Normandía. Bajo el mando del mariscal de campo Bernard Montgomery, el héroe de El Alamein, 1.200.000 hombres están listos para desatar un infierno de acero. Montgomery ha pasado 2 meses exactos perfeccionando cada detalle. Ha acumulado 25.000 vehículos y 3.500 piezas de artillería que están a punto de convertir la orilla este en un cementerio alemán. Churchill ya tiene preparado el comunicado de prensa. Los fotógrafos están en posición. Los corresponsales de guerra tienen sus máquinas de escribir listas para relatar cómo el profesionalismo británico, y no la improvisación estadounidense, rompió la última defensa de Hitler. Pero entonces, el silencio sepulcral de la cabina se rompe con el chirrido de la radio. Un mensaje de 4 palabras llega desde el cuartel general de Eisenhower. Palabras que parecen detener el pulso del primer ministro. Patton cruzó anoche. Esas 4 palabras no solo cambiaron el curso de la batalla, sino que alteraron para siempre la jerarquía del poder mundial. Patton no esperó a los 1.000 cañones de Montgomery. No esperó a los paracaidistas de la División 17 ni a las cortinas de humo estratégicas. Mientras Montgomery pulía sus medallas para la gran ceremonia, George Patton, el general más volcánico y odiado por el alto mando británico, simplemente ordenó a sus hombres subir a botes de asalto en la oscuridad de Oppenheim. Con lo que él llamaría más tarde una banda de hombres furiosos de Pensilvania, el tercer ejército de los Estados Unidos ya estaba pisando suelo alemán 12 horas antes de que la gran máquina británica siquiera encendiera sus motores. La respuesta de Montgomery fue una ráfaga de frío absoluto. Envió un mensaje a Churchill que contenía 2 sentencias que definen la furia de un hombre cuyo ego ha sido herido de muerte. La insubordinación estadounidense ha hecho una burla de la planificación aliada. Patton debe ser relevado de su mando de inmediato. Lo que Churchill dijo en respuesta a este ultimátum, primero a sus generales, luego en privado a sus consejeros y finalmente en una confesión susurrada a su médico personal, revelaría la verdad más brutal sobre la guerra. El precio del orgullo y por qué, en el tablero de la historia, los resultados siempre devoran al protocolo. Para entender la magnitud de esta traición, debemos retroceder a enero de 1945. La guerra en Europa estaba ganada, pero la pregunta era, ¿quién se llevaría el crédito? Y lo más importante, ¿quién llegaría primero a Berlín? Churchill le había prometido personalmente a Montgomery que la Operación Plunder sería el espectáculo principal de la victoria. No era solo una cuestión de estrategia, era una cuestión de supervivencia nacional. Gran Bretaña estaba exhausta, en bancarrota, y comenzaba a sentirse como el socio menor en una alianza dominada por el gigante industrial estadounidense. El Rin era la última oportunidad de demostrar que el soldado británico seguía siendo el estándar de oro de la guerra moderna. Montgomery, un hombre cuya precaución era tan famosa como su arrogancia, No iba a dejar nada al azar. Su plan era una obra maestra de la logística pesada. Había construido puentes falsos para engañar al enemigo, había movido divisiones enteras bajo el manto de la noche y había ordenado el bombardeo más denso de la historia de la guerra terrestre. Churchill estaba tan invertido en este éxito que incluso se tomó la libertad de editar los borradores de los discursos de victoria. Todo estaba coreografiado como una ópera de Wagner. Pero George Patton no era un hombre de ópera.
Era un hombre de acción cinética. 22 de marzo, 10:37 de la noche. Mientras Montgomery revisaba sus mapas por centésima vez, Patton levantaba el teléfono para llamar a Dwight Eisenhower. Ike, una actualización rápida. He cruzado el Rin. Usamos botes de asalto simples. Las bajas han sido mínimas. Solo pensé que te gustaría saberlo. Los registros telefónicos del cuartel general aliado capturaron el pánico inmediato de Eisenhower. Ike sabía que esto no era solo un cruce de río, era una bomba diplomática. George, por favor, dime que coordinaste esto con Montgomery, suplicó Eisenhower. La respuesta de Patton fue la esencia misma de su personalidad. Monty tiene su propio cruce mañana. No quería molestarlo con los detalles. Patton no solo había cruzado el río, le había robado el escenario, los focos y la gloria al hombre que Churchill necesitaba que fuera el vencedor. Cuando Eisenhower colgó, el peso de la coalición pareció aplastarlo. Sabía que Churchill llamaría en cualquier momento. Sabía que Londres consideraría esto como una bofetada deliberada a la corona. George acaba de crear la mayor crisis diplomática de toda la guerra, le dijo a su jefe de Estado Mayor. Y no se equivocaba. A las 6 de la mañana del 23 de marzo, la noticia llegó a la tienda de campaña de Montgomery. Los oficiales que estuvieron presentes dicen que el general no gritó. Se quedó lívido, con la mirada perdida en los mapas que ahora eran irrelevantes. Patton había saboteado la estrategia aliada para alimentar su propio ego, dijo Montgomery con una voz que cortaba como el hielo. Esto es insubordinación a nivel estratégico. Lo quiero fuera, lo quiero en un consejo de guerra y lo quiero en un avión de regreso a su casa hoy mismo. Su jefe de Estado Mayor intentó señalar lo obvio. Señor, el cruce fue un éxito masivo. Las bajas fueron insignificantes y el tercer ejército está expandiendo la cabeza de puente mientras hablamos. Pero para Montgomery, el éxito era una variable secundaria. La disciplina era lo primordial. Si un general podía ignorar las órdenes y tener éxito, entonces la estructura de mando no significaba nada. Para él, Patton no había ganado una batalla. Había destruido la civilización militar. Redactó un mensaje de urgencia para Churchill exigiendo que Eisenhower despidiera a Patton. Era un él o yo. Churchill recibió este mensaje a las 9:15 de la mañana, justo cuando su avión comenzaba el descenso hacia el aeródromo controlado por los británicos. Su secretario militar observó cómo el primer ministro leía el papel 3 veces, cada vez con una expresión más sombría. «Ismay, ¿cuáles son los hechos reales?», preguntó Churchill. La respuesta fue devastadora. Patton cruzó con menos de 30 bajas, sin artillería pesada previa, sin apoyo aéreo masivo. Simplemente vio una oportunidad y la tomó. Lo hizo sin permiso de nadie. Churchill miró por la ventanilla. Abajo, el Rin brillaba como una cinta de plata. Sabía que Montgomery tenía razón en términos técnicos. Patton era un insubordinado peligroso. Pero Churchill también era un historiador y un político pragmático. Las matemáticas del poder habían cambiado frente a sus ojos. Si apoyaba a Montgomery y exigía el despido de Patton, el mundo preguntaría: ¿están despidiendo al general más audaz de los Estados Unidos por haber ganado demasiado rápido? ¿Por haber ahorrado vidas británicas y americanas al cruzar el río antes de lo previsto? Por otro lado, si aceptaba lo que Patton había hecho, estaba admitiendo que el método británico de cautela y preparación masiva era obsoleto. Estaba admitiendo que el imperio ya no dictaba el ritmo de la historia. Cuando el avión aterrizó a las 10:52, Montgomery estaba allí, esperando en la pista. Estaba perfectamente erguido, con el rostro rígido, como si estuviera hecho de granito. Churchill bajó las escaleras y recibió el saludo de Montgomery. «Primer ministro, gracias por venir a presenciar la operación Plunder», dijo el general, pero sus ojos pedían sangre. Churchill, con la habilidad de un actor veterano, mantuvo una neutralidad gélida. «Mariscal de campo, recibí su mensaje. Camine conmigo», fue todo lo que dijo. Se alejaron del ruido de los motores y de la mirada curiosa del Estado Mayor. Montgomery no perdió un segundo. «Insisto en que Patton sea relevado. Su falta de respeto por la coordinación estratégica no puede quedar impune». Churchill se detuvo.
encendió un cigarro y observó el humo dispersarse en el viento alemán. Bernard, necesito que me respondas una sola cosa con total honestidad. Si Patton te hubiera pedido permiso para cruzar en Oppenheim anoche, ¿qué le habrías dicho? Montgomery no vaciló ni un milisegundo. Se lo habría negado. Su cruce desvía recursos y atención del esfuerzo principal. Churchill replicó suavemente. ¿Tu esfuerzo principal o el esfuerzo principal de los aliados? Montgomery comenzó a hablar de planificación y marcos estratégicos, pero Churchill lo interrumpió. Bernard, ¿esto es sobre estrategia o es sobre orgullo? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier bombardeo. Se trata de que Patton te ha hecho quedar como un hombre lento, sentenció Churchill. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Montgomery intentó defender su doctrina, pero Churchill ya no estaba escuchando al general. Estaba escuchando al futuro. Durante 3 años he defendido tus métodos, Bernard. He defendido la preparación abrumadora porque ahorra vidas británicas. Es nuestro estilo, y es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero ver a Patton cruzar ese río con unos simples botes de madera, mientras tú necesitaste 2 meses para mover 1 millón de hombres para hacer lo mismo, eso me obliga a hacerme preguntas que no quiero responder. Montgomery, con la voz quebrada por la indignación, preguntó, ¿estás sugiriendo que los americanos son mejores? No, respondió Churchill. Estoy sugiriendo que la velocidad americana logra resultados que nosotros ya no podemos ni soñar. La guerra está terminando, Bernard. Alemania se desmorona. Cada día que pasamos aquí puliendo los planes, es un día que los rusos de Stalin avanzan 1 kilómetro más hacia el corazón de Europa. Patton entiende eso. Tú entiendes el manual de estrategia. Patton entiende la urgencia de la historia. Montgomery, con una amargura que duraría el resto de su vida, lanzó la pregunta final. ¿Entonces lo está eligiendo a él? Churchill sacudió la cabeza con tristeza. Estoy eligiendo ganar la guerra antes de que los soviéticos se queden con todo lo que queda de este continente. Y eso requiere una velocidad que tú y yo, Bernard, ya no poseemos. El silencio que siguió a las palabras de Churchill fue interrumpido únicamente por el estruendo rítmico de la artillería pesada a lo lejos. La operación Plunder finalmente había comenzado. Los cañones de Montgomery estaban escupiendo fuego, miles de proyectiles cruzaban el cielo hacia la orilla alemana, pero para los hombres que estaban en esa pista de aterrizaje, el ruido se sentía como un eco del pasado, no como el sonido del futuro. Churchill puso su mano sobre el hombro de Montgomery, un gesto que en otro tiempo habría sido de camaradería, pero que ahora se sentía como una despedida. Bernard, eres uno de los mejores comandantes que Gran Bretaña ha producido jamás. La historia recordará tus victorias desde el desierto hasta aquí. Pero la historia también recordará que cuando se escribió el último capítulo de esta guerra, un general estadounidense cruzó el Rin primero. Y no lo hizo porque fuera técnicamente superior a ti, sino porque estuvo dispuesto a arriesgarlo todo en una apuesta por la velocidad, mientras nosotros seguíamos calculando la precaución. Montgomery no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el humo de su propia operación empezaba a oscurecer el sol. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro audible entre el rugido de los cañones. Entonces, he perdido. Churchill sacudió la cabeza con una mueca de tristeza. Todos hemos perdido algo hoy, Bernard. Tú has perdido la precedencia. Yo he perdido la ilusión de que los métodos británicos todavía definen la guerra moderna. Pero estamos ganando la guerra, y eso tendrá que ser suficiente. Sin quedarse a observar el desarrollo del cruce que tanto había promocionado, Churchill dio media vuelta y regresó a su avión. No hubo despedidas formales, ni fotos de prensa celebrando el inicio de la operación de Montgomery. El primer ministro se encerró en su cabina privada y, según los registros de su secretario militar, permaneció en completo silencio durante 20 minutos exactos, observando el mapa de Europa que colgaba en la pared. Finalmente, llamó a su secretario y le ordenó tomar dictado. El mensaje no era para Londres, sino para el cuartel general de Eisenhower. Decía así: General, he recibido la petición del mariscal de campo Montgomery para relevar al general Patton tras su cruce no autorizado del Rin.
Después de una cuidadosa consideración, debo declinar el apoyo a esta solicitud. La operación del general Patton, aunque descoordinada, ha sido exitosa y contribuye directamente a nuestros objetivos comunes. Recomiendo que no se tome ninguna medida disciplinaria. Churchill hizo una pausa, tomó una pluma y añadió de su puño y letra una postdata que Eisenhower recordaría hasta el fin de sus días. Ike, mantén a Patton moviéndose. No podemos permitirnos igualar su velocidad, pero mucho menos podemos permitirnos perderla. Esa misma tarde, de vuelta en un entorno más privado, Churchill se reunió con su médico personal, Lord Moran. Los diarios de Moran proporcionan la única ventana real a lo que Churchill sentía cuando las cámaras estaban apagadas y el peso del imperio ya no le obligaba a mantener la compostura. El primer ministro se veía exhausto, sus hombros caídos y sus ojos cargados de una fatiga que iba más allá de lo físico. Se sirvió un whisky doble, se sentó frente a la chimenea y dijo: «Acabo de elegir los resultados estadounidenses por encima del orgullo británico. Montgomery nunca me perdonará por esto. El estamento militar en Londres estará furioso. Pedirán mi cabeza en una bandeja de plata». Moran le preguntó si se arrepentía de la decisión. Churchill bebió un largo trago y respondió de inmediato: «Ni por un segundo. El orgullo no gana las guerras, la velocidad sí. Patton entiende eso, y Montgomery no. Si tengo que elegir entre un general que protege el prestigio británico y un general que termina esta guerra un mes antes, elegiré siempre al que trae a nuestros muchachos a casa más rápido». Pero había algo más profundo atormentando a Churchill esa noche. Se inclinó hacia Moran y le confesó la verdad que había estado evitando desde 1942. Bernard exigió que Patton fuera castigado por insubordinación. Y tiene razón. En cualquier ejército correctamente dirigido, Patton enfrentaría un consejo de guerra. Pero aquí está lo que Bernard no entiende. Ya no estamos dirigiendo esta guerra. Estamos en una coalición de intereses nacionales donde el bando que pone más hombres, más tanques y más dinero es el que dicta las reglas. Y ese bando ya no es Gran Bretaña, es Estados Unidos. Esta admisión era devastadora para Churchill. Había pasado toda la guerra presentándose ante Stalin y Roosevelt como un socio igualitario, como el líder de un imperio que todavía dominaba los mares y los campos de batalla. Pero el cruce de Patton en una sola noche, con botes de madera y sin planificación centralizada, había expuesto la obsolescencia de la doctrina militar británica. «He pasado años fingiendo que éramos iguales», continuó Churchill. «Hoy admití la verdad. Ellos son el socio mayoritario ahora». Patton cruzó primero porque la doctrina militar americana ha superado a la nuestra, no en valentía ni en entrenamiento, sino en la voluntad de moverse más rápido de lo que la precaución recomienda. Ese es el futuro de la guerra, y nosotros ya no lo estamos liderando. Las consecuencias de la decisión de Churchill se extendieron como una onda expansiva por todo el alto mando aliado. En Londres, los jefes de Estado Mayor enviaron una protesta formal señalando que la falta de disciplina hacia Patton socavaba toda la autoridad de mando. La respuesta de Churchill fue tan brutal como breve. ¿Preferirían que exija su destitución y ver cómo los estadounidenses me ignoran? Eso socavaría nuestra autoridad mucho más que esta aceptación silenciosa. Churchill entendía que su poder ahora dependía de su capacidad para influir en los estadounidenses, no para darles órdenes. Al negarse a castigar a Patton, le envió una señal clara a todos los comandantes estadounidenses. El éxito operativo sería recompensado, incluso si violaba el protocolo. Patton captó el mensaje de inmediato. Al enterarse de que Churchill había bloqueado su destitución, escribió en su diario privado: «Los británicos finalmente han entendido que esta es nuestra guerra ahora. La terminaremos a nuestra manera». Este momento marcó el fin de una era. La Operación Plunder de Montgomery continuó y fue técnicamente un éxito rotundo, pero fue un éxito que llegó tarde. Los titulares del mundo ya estaban llenos de las hazañas del tercer ejército de Patton, que corría hacia el corazón de Alemania,
mientras Montgomery todavía estaba construyendo sus puentes perfectos. Para Churchill, ver a Patton avanzar era una mezcla de alivio estratégico y agonía nacional. Sabía que cada kilómetro que Patton ganaba era un kilómetro menos para los soviéticos, pero también era una prueba más de que la era de la supremacía militar británica había terminado. Años después, en el volumen 6 de sus memorias sobre la Segunda Guerra Mundial, Churchill dedicaría un capítulo entero a los cruces del Rin. En sus escritos públicos fue diplomático, elogiando a ambos generales, pero en una carta privada escrita en 1953 al entonces presidente Eisenhower, fue mucho más honesto. Ike, me preguntaste una vez si me arrepentía de no haber apoyado la demanda de Montgomery de despedir a Patton. La respuesta es no. Patton ganó la carrera hacia el Rin. Ayudó a terminar la guerra más rápido. Salvó vidas al moverse tan rápido que los alemanes no pudieron organizar una defensa coherente. ¿Fue un insubordinado? Absolutamente. ¿Fue necesario? Mucho más de lo que quería admitir en aquel entonces. Mientras el eco de la decisión de Churchill se asentaba en los despachos de Londres y Washington, En el frente de batalla, la realidad avanzaba con una violencia eléctrica. La operación Plunder de Montgomery, a pesar de su inicio tardío, era una molienda de artillería que avanzaba como un rodillo de vapor. Pero el tercer ejército de Patton ya no era un ejército, era una fuerza de la naturaleza desatada. Los soldados de Patton no marchaban, corrían. Las tripulaciones de los tanques Sherman, que durante meses habían vivido con el miedo a los Tiger alemanes, ahora ignoraban los flancos y se lanzaban hacia el interior de Alemania con una confianza casi temeraria. Churchill, observando los informes diarios en su búnker de Londres, veía cómo las líneas de avance estadounidenses se estiraban como flechas hacia el este, mientras que las fuerzas británicas, atrapadas en su propia logística de suministros y protocolos de seguridad, avanzaban con una precisión que rozaba la parálisis. El primer ministro comprendió entonces que lo que había ocurrido en el Rin no era un incidente aislado, sino el nacimiento de una nueva forma de hacer la guerra, donde el combustible y la audacia varían más que 1000 planes de Estado Mayor. Pero esta velocidad no era solo una cuestión de medallas o de ego. Churchill tenía la mirada puesta en algo mucho más oscuro que el colapso del Tercer Reich: la sombra de Joseph Stalin. El líder británico sabía que cada ciudad, cada puente y cada valle que Patton capturaba antes de que terminara la guerra era una pieza que se le arrebataba a la futura zona de influencia soviética. Churchill empezó a ver en Patton no a un general insubordinado, sino a un ariete geopolítico. Montgomery, por el contrario, seguía obsesionado con la batalla ordenada, con asegurar cada cruce de caminos y mantener una línea de frente perfecta. Para Montgomery, la guerra era un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser validado. Para Patton, la guerra era una carrera de caballos donde el premio era el futuro de Europa. Esta diferencia de mentalidad creó un abismo insalvable. Montgomery sentía que Churchill lo había abandonado en el altar del pragmatismo estadounidense y su resentimiento empezó a filtrarse en sus comunicaciones oficiales, quejándose de que el suministro de gasolina se desviaba sistemáticamente hacia las divisiones de Patton, dejándolo a él, el héroe de Gran Bretaña, como un espectador en su propia gloria. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando se planteó la pregunta que definiría el fin de la civilización europea. ¿Quién llegaría a Berlín? Patton estaba convencido de que podía tomar la capital alemana en una semana si le daban carta blanca. Churchill, desesperado por establecer una posición de fuerza frente a Stalin, apoyaba secretamente la idea. Sin embargo, Eisenhower, bajo las órdenes de Washington y siguiendo una lógica puramente militar y política de evitar bajas innecesarias, decidió detener el avance hacia la capital. Fue aquí donde Churchill sintió el peso total de su decisión en el Rin. Al haber aceptado que Estados Unidos era el socio mayoritario, había cedido también el derecho a decidir el destino final de la guerra. Montgomery, por su parte, se vio atrapado en un limbo cruel. Era demasiado lento para ganar la carrera por su cuenta y demasiado orgulloso para admitir que necesitaba la velocidad de los estadounidenses para ser relevante.
El general británico, que una vez fue el símbolo de la invencibilidad imperial, ahora se encontraba discutiendo por asignaciones de camiones de suministros mientras Patton capturaba ejércitos alemanes enteros por teléfono. En una de sus últimas conversaciones privadas de la guerra, Montgomery le recriminó a Churchill que su falta de apoyo frente a la insubordinación de Patton había americanizado el esfuerzo bélico de tal manera que Gran Bretaña ya no parecía una nación victoriosa, sino un auxiliar de lujo. Churchill, con una tristeza que raramente mostraba, le respondió que la alternativa no era la gloria británica, sino la irrelevancia total. Bernard, le dijo, si hubiéramos detenido a Patton para esperar tus puentes, los rusos estarían hoy bebiendo vodka en París, no en Berlín. Elegí la velocidad americana porque era el único escudo que nos quedaba contra el invierno ruso. Esta confesión marcaba el funeral diplomático del Imperio Británico como la potencia militar dominante del mundo. La decisión de Churchill en marzo de 1945 no fue una traición a Montgomery, fue un acto de rendición ante la realidad. El mundo ya no pertenecía a los que planeaban con perfección, sino a los que se movían con una violencia que el enemigo no podía predecir. El legado de este conflicto trascendió los campos de batalla de 1945. La doctrina de velocidad sobre preparación de Patton se convirtió en el pilar fundamental de la estrategia de la OTAN durante la Guerra Fría, mientras que el método de Montgomery quedó relegado a los libros de texto como un ejemplo de excelencia técnica pero de rigidez operativa. Churchill, en sus años finales, admitiría que ver a Patton cruzar el Rin mientras Montgomery dormía fue el momento más amargo y revelador de su carrera. Fue el momento en que comprendió que el siglo XX no sería británico, sino estadounidense. Patton, el hombre que rompió todas las reglas, había demostrado que en la guerra moderna, el protocolo es un lujo que solo pueden permitirse los que no tienen prisa por ganar. Al final, la historia no juzgó a Patton por su arrogancia, sino por su capacidad de acortar el sufrimiento de un continente. Y Churchill, el viejo león, tuvo que aceptar que para salvar a su país, tuvo que sacrificar el orgullo del hombre que mejor representaba las virtudes de su propia casta militar. El Rin no fue solo un río cruzado, fue el lugar donde el viejo mundo se ahogó para dar paso a la era de la velocidad desenfrenada. Esta es la parte 3. El guión ha alcanzado ahora una profundidad filosófica y política que conecta los hechos militares con las consecuencias globales de largo alcance. ¿Deseas que continúe con la parte 4, final? En la última sección cerraremos con el destino de Patton tras la guerra, el retiro amargo de Montgomery, la reflexión final de Churchill antes de morir y la conclusión sobre cómo este choque de personalidades definió el mundo en el que vivimos hoy.